time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. I'm one of the great. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde, con mucha información. Y vamos a arrancar con lo que fue la medida sorpresiva ayer del Banco Central en esta resolución en la cual elimina, prohíbe las cuotas en los paquetes turísticos al exterior, pasajes y otros gastos de argentinos en el exterior. Claramente, y ahora lo vamos a contar, esta medida tiene que ver con algo que venimos diciendo hace rato: se acabaron los dólares en las reservas del Banco Central y además entró a jugar el FMI y se está discutiendo cómo sigue la película, sobre todo en los próximos 30 días en términos cambiarios, es decir, qué hace el Banco Central con una escasez de reservas, con mínimo, ahora van a ver absoluto de reservas, y qué va a pasar a futuro con el tipo de cambio oficial, con ese dólar que hoy está en 100 pesos. Recordemos que el dólar para turismo en el exterior de los argentinos está más o menos en 175 pesos, que son los 100 pesos más el impuesto país, más la retención del 35%, y eso da unos 175 pesos, y está por debajo del dólar libre, que está bien firme arriba de los 200 pesos. El Banco Central, como prácticamente ya no tiene dólares disponibles, líquidos en las reservas, ha tomado una medida más de restricción. Pero en general, cuando hay muy poquito de algo, y en este caso son los dólares, lo que empieza a discutirse es si no tiene que subir el precio de eso que el Banco Central ya casi no tiene en las reservas disponible. Pero obviamente el gobierno no quiere devaluar, subir el dólar oficial, porque una economía que tiene arriba del 50% de inflación, eso significaría un problema mayor, un impulso inflacionario todavía mayor en el corto plazo, y con los problemas que eso conlleva. Llama la atención la falta de previsibilidad total del Banco Central, porque hace rato venimos contando el tema de la cuenta turismo, que obviamente estuvo totalmente congelada por la pandemia, pero llama la atención porque unas horas antes, por ejemplo, la principal aerolínea, la única aerolínea de bandera que tiene la Argentina, Aerolíneas Argentinas, y que tiene la mayor parte de los vuelos al exterior y todo prácticamente el vuelo de cabotaje local, hacía promociones a Estados Unidos sin escalas, 12 cuotas sin interés. No hace falta explicar que cuando uno compra en pesos, en cuotas sin interés, en 12 cuotas a un dólar oficial que se está discutiendo si va a subir o no, y seguramente va a subir, lo que se está discutiendo es cómo va a subir, si va a subir gradualmente en los próximos meses o de una manera más rápida. Está claro que en ese caso, bueno, el Banco Central estaba entregando más rápidamente sus reservas, porque cuando uno le compra con 12 cuotas sin interés un pasaje al exterior, eso lo va pagando a lo largo de 12 meses en pesos, pero el Banco Central tiene que enviarle al operador turístico los dólares inmediatamente para pagar los servicios al exterior de las reservas, dólares que no tiene el Banco Central. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta medida? Y ahora vamos a hablar con Pablo Goldín. Fíjense, primer punto, placa número 1, se acabaron las reservas en el Banco Central. No hay más dólares en el Banco Central. Las reservas netas están en 3.000 millones de dólares, están debajo de la posición de oro que tiene el Banco Central. Venimos contando cuáles son las maniobras que está haciendo el Banco Central para seguir interviniendo en el mercado cambiario, para mantener planchado ese dólar de 100 pesos, además de poner cepos por todos lados, y de dónde está utilizando transitoriamente dólares, ya sea en caja de depósitos o la posición de dólares que tiene Cedesa para respaldar los depósitos en pesos.
Mostramos rápidamente en el gráfico, está en un mínimo de reservas, el Banco Central, 3.000 millones de dólares, y la cuenta turismo es una cuenta que antes de la pandemia tenía un déficit para la Argentina de 5.000 millones de dólares, la placa siguiente, es decir, con tarjetas de crédito al exterior, considerando lo que gastan argentinos en el exterior, como lo que se paga con tarjeta de crédito de compras del exterior, que vienen desde el exterior, estaba en alrededor de 5.000 millones de dólares antes de la pandemia. El gráfico siguiente, ahí está. Estaba en 5.000 millones de dólares antes de la pandemia. 5.000 millones de dólares porque ya en el 2019 se había achicado mucho esta cuenta por la suba fuerte del dólar que hubo en 2018 y 2019, con la disparada, la devaluación en el gobierno de Macri. Sino anteriormente esta cuenta en el 2017, y también ocurrió lo mismo en el 2013 y en el 2015, cuando el dólar estaba barato, llegó a 10.000 millones de dólares de déficit. Obviamente, hoy estos números son gigantescos al lado de las nulas reservas disponibles que tiene el Banco Central. Con la pandemia, esta cuenta del déficit de turismo, de pago de tarjetas con el exterior, porque no es solamente el turismo de los argentinos en el exterior, insisto, son las tarjetas que también se pagan desde acá a servicios del exterior y compras que se hacen en el exterior, estaba en unos 1.900 millones de dólares al año. Lo que pasa es que había empezado a subir este pago con tarjetas al exterior en los últimos meses. Ahora sí, la placa siguiente. Lo que se ve claramente es que, fíjense, en enero del 2017, solo en enero del 2017, que era con el dólar barato, en el gobierno de Mauricio Macri, antes de la crisis cambiaria y la devaluación, solo en ese mes se habían gastado por tarjeta de crédito, en ese mes, 1.400 millones de dólares de pagos en tarjeta al exterior. En enero de 2018 se llegó a 1.500 millones de dólares solo en un mes de pago de servicios con tarjeta de crédito al exterior, ya sea por turismo en el extranjero o por los argentinos comprando cosas por Amazon y otros proveedores del exterior. Después vino la devaluación, la devaluación que empieza en abril de 2018, el dólar empieza a dispararse, empieza a encarecer todo, y con el dólar alto, ya de enero del 2019 en el gobierno de Macri, esa cuenta se redujo a menos de 900 millones de dólares en enero del 2019. Y después, además de la devaluación, porque la devaluación siguió, pero después vinieron, además de los cepos por todos lados, el impuesto país y la retención del 35%. Es decir, que se encareció todavía mucho más el dólar para el que tarjetea en compras en el exterior. Y en enero de 2020, antes de la pandemia, esa cuenta se había achicado a 440 millones de dólares solo en enero de 2020. Después vino la pandemia. Y obviamente la pandemia prácticamente redujo a un mínimo los viajes de argentinos al exterior, además de prohibir los viajes extranjeros a la Argentina. Y en enero de 2021, este año, esa cuenta se redujo a 140 millones de dólares en un mes de pago de tarjetas al exterior. Pero en los últimos meses viene creciendo. Todavía está muy bajo, es un número, la verdad, muy bajo. En septiembre, este último dato oficial, fueron 240 millones de dólares. Lo que pasa es que al lado de la reserva del Banco Central, que se acabaron, no hay más reservas en el Banco Central disponibles, 240 millones de dólares, que es un número insignificante al lado de lo que se pagaba en otros momentos de tarjetas al exterior, es algo que ni siquiera el Banco Central puede afrontar. Y lo que muestra la medida de hoy, que confirma, es que se le acabaron los dólares al Banco Central. Y también confirma que no hay previsión de nada, digamos, ¿no? Porque ahora vamos a hablar, ya están en comunicación operadores turísticos que se enteraron ayer a la tarde, al mismo tiempo que la opinión pública, de esta medida tomada por el Banco Central. Cuando hoy venían anunciando todo, inclusive Aerolíneas Argentina, el Black Friday. Es decir, las ventas de paquetes turísticos al exterior y a todos lados, y venían promocionando eso todos. Y el Banco Central salió con la resolución. Ya está Pablo Goldín, contame, mostrá bien cómo es la medida, y ahora vamos a analizarla también con operadores turísticos, nos cuenten qué hacen los que estuvieron tarjeteando hasta ayer a la noche o los que compraron hace algunos días algún paquete al exterior, ya sea a Uruguay, a Brasil, a Estados Unidos o algún otro destino. Bueno, a partir de hoy, dice la resolución del Banco Central, a partir de hoy se prohíbe pagar en cuotas todos los pasajes al exterior, pero no solamente los pasajes en cuotas, sino
todos los servicios turísticos que se contratan en el extranjero, como por ejemplo pueden ser alojamientos o alquiler de autos, bueno, todo eso justamente también queda la prohibición de que se pague en cuota, hay que hacerlo en efectivo. Incluye tanto la medida, la próxima placa, incluye tanto los contratos que se hicieron directamente con los prestadores o a través de agencias de viaje o plataformas de internet. O sea, no hay acá excepciones. Y por último, lo que está diciendo, la única que queda y lo que está diciendo oficialmente el gobierno, pasemos a la próxima placa, es que la única forma de financiar justamente un viaje al extranjero, de pagarlo en cuotas, es a través del saldo de la tarjeta de crédito, tiene un costo elevado, que acá contamos es de aproximadamente 65-67% anual, o a través de un préstamo personal bancario, que tiene un costo de promedio 80%, pero hay más caro. O sea, la manera de financiar esto que era de 12 cuotas sin interés no existe más, y lo que existe ahora es financiarlo a tasas de interés que están por encima incluso de la inflación. ¿Y qué hicieron las agencias de viaje frente a esto? Bueno, lo que hicieron, y esta mañana estaban las administradoras reunidas para ver qué hacían, fue bloquear directamente todo lo que tenga que ver con pagos financiados de turismo al exterior, pero no solamente eso, sino por las dudas hubo algunas tarjetas de crédito que bloquearon las ventas financiadas de pasajes acá en Argentina, en vuelos en Argentina. Dijeron, por las dudas, hasta que no tengamos bien estudiado la cosa, paremos todo, pasemos a la próxima placa. Entonces el argumento justamente es que no estaba en la medida bien explicado, digamos, o por lo menos se querían tomar el recaudo, que no podían discernir, digamos, cuando uno ponía la tarjeta, cuándo era un pago al exterior o cuándo era un pago financiado acá con lo cual a nivel estaban nacional. Frenando también los paquetes todo, turísticos digamos, locales. por las dudas frenaron todo. El único que quedaba vigente, última placa, eran las ventas a través de la hora 12, pero que son una parte nada más, una partecita nada más. ¿Pero por qué? Porque la hora 12 tiene un código distinto cuando se pasa la tarjeta, entonces bueno, los bancos, las administradoras dijeron, bueno, eso lo seguimos vendiendo, pero al día de hoy, a la mañana por lo menos, el resto, aunque sean viajes al exterior o viajes acá turista interno en Argentina, estaba todo bloqueado. Por eso Gabriela Cerruti habló hoy en Casa de Gobierno y salió a aclarar precisamente que ahora 12 y ahora 18 continúan vigentes para todos los paquetes turísticos dentro del país. Remarcó el éxito del previaje y aseguró que la medida es momentánea, puntual y excepcional. Pablo, esto es la confirmación de que se quedaron sin dólares. Y además de que está empezando a tallar fuerte el FMI también. Esa es la otra confirmación. Se quedaron sin dólares primero para intervenir en la brecha cambiaria, es decir, venían interviniendo un dólar a 180 pesos. Dejó de intervenir después de las elecciones el Banco Central, me imagino a los técnicos del fondo diciendo, ¿qué hace vendiéndome los dólares en la brecha cambiaria? Y ese dólar se fue arriba de los 200 pesos, 210, 215, hasta 220 pesos. Y ahora es la típica, la otra del fondo, diciendo, ¿pero qué hace vendiendo reservas con tarjeta de crédito en pesos a tasa cero? Bueno, o sea, hay un mix de las dos cosas, ¿no? Se quedaron sin dólar y el FMI empieza a mirar cómo interviene el Banco Central. Sí, lo primero que se me ocurre pensar es un análisis político, en el sentido de que yo no sé si el Banco Central le avisó a alguien. Lo que pasa es que el banco, me doy cuenta que parece que no, porque el Banco Central, pobre, pongámonos en el cuerpo el presidente del Banco Central, en el medio de toda esta inestabilidad política que no se sabe quién dirige o quién no dirige, la inestabilidad económica, el Banco Central es el único que al final del día va a ver a la cajita cuántos dólares le quedan. Es el que verdaderamente se da cuenta dónde estamos, porque los otros pueden estar mirando los votos, mirando las elecciones, mirando el Fondo Monetario, pero el verdadero que va a mirar cuánto queda es el Banco Central. Ahora, no sé si alguien le da bolilla al Banco Central. Capaz que al Banco Central, no sé cuántas veces lo ve al ministro de Economía, si se ven, si se cruzan. No sé si algún día lo ve al presidente y le avisa, o no sé. Ahora, el Banco Central ayer a la noche parece que dijo, mirá, estamos mirando la tele que Maxi dice que nos quedamos sin dólares. Yo miro y sí, nos quedamos sin dólares, estamos pidiendo prestado dólares a los depósitos de los dólares de la gente. Algún día esto se va a avivar, lo podemos hacer un tiempito, por un poquito, pero no podemos estar ahora viviendo de eso. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, la otra vez hicieron lo de no vendieron más dólares en el contado con liqui. Y bueno, sube la brecha. Bueno, está bien, ya está. Ahora viene esto.
primero ese análisis político, porque sale la vocera presidencial y dice, es momentáneo, no se asusten, es momentáneo. ¿Qué momentáneo? Sí. ¿Por qué momentáneo? Momentáneo cuando viene el Black Friday. Claro, o momentáneo hasta que pase qué, como decís vos, porque así no podemos seguir, con una brecha en 100% y con reservas del Banco Central, como vos mostrabas muy bien en el gráfico, que vos te metés en la caja y lo único que hay es un certificado que dice vale por 3.500 millones de dólares de tenencias de oro. Bueno, está bien, es oro, no es lo que están vendiendo todos los días ni nada. Vale tienen esos DEX, están guardaditos para pagarle al Fondo Monetario, así que eso no vale nada. Después que te queda nada. Nada. Entonces, ese es el mensaje político, creo yo, que es peligroso. Antes que todo esto, es peligroso, porque pareciera como que nadie entiende lo que está pasando. Sí, pareciera ser también que les quedó demasiado dilatada la negociación con el fondo, digamos, ¿no? Que ahora se desesperan, por eso están desesperados ahora por una señal en diciembre del FMI, pero bueno. Yo lo que no me doy cuenta y no estoy seguro es cuánto mete la cola el fondo en estas cosas, en las letras chicas. Yo creo que lo que mira el fondo para mí es esa caja de reservas que vos mostraste ahí, el fondo se está imaginando la caja del año que viene. Entonces el fondo dice, a ver, bueno, está bien, ya está, pasó, estás ahí, estás en cero, no tenés nada. ¿Cuánto vas a acumular el año que viene para empezar a dar vuelta a la película? Y entonces, me imagino yo, ¿no? Viene en la negociación y dice, bueno, a ver, el año que viene, ¿cuánto vas a exportar? No, este año exportamos bastante, y por lo menos lo mismo que el año pasado. ¿Cuánto es? 70 y pico de mil millones de dólares. Bueno, ¿y qué vas a hacer con eso? Y bueno, está el mercado cambiario ese que dice Maxi, que con cepo, sin cepo, pero 8, 9 lucas por año se te va. Está, no sé si voy a seguir vendiendo o no ese contado con liqui, y están las importaciones, pero ¿cuánto vas a importar? Y lo que me dé, ¿cuánto vas a acumular vos? Me parece que nada. Y ahí es donde el fondo creo que está metiendo la cola. Dice, ¿qué hace el año que viene? Ya vamos a hablar un poquito de la ley de alquileres de nuevo. Va a venir el autor de la ley que todos consideran, hay pocas coincidencias en la Argentina. Parece que una es que la ley de alquileres fue un fracaso. Y por eso ahora vamos a contar, la van a suspender y quieren reformular una nueva ley. Va a venir el autor de esa ley, que es Daniel Lipovetsky de Juntos por el Cambio. Para ver qué pasó. También vamos a hablar un ratito si es momento o no para vender dólares del colchón y construir. Y atención, quieren reflotar los créditos hipotecarios. Hay posibilidad de reflotar, están totalmente muertos, obviamente, los créditos hipotecarios. Hay posibilidad de reflotar en este contexto. ¿Cuáles serían las condiciones para que alguien en este contexto pueda acceder a un crédito hipotecario? Y también vamos a hablar en un ratito de qué está pasando en la política. Ojo que hay movimiento fuerte ayer de Macri y de Larreta, y va a venir Margarita Stolbizer, que ayer tuvo una frase muy polémica que ha generado muchas reacciones, incluso dentro de Juntos por el Cambio, que dijo que hay que regular la vivienda de los ricos en la Argentina, y hubo una convulsión dentro del propio Juntos por el Cambio, porque Margarita Stolbizer acaba de ser electa diputada nacional por Juntos por el Cambio. Está Sebastián Pesati, que es titular de la agencia de turismo homónima. Sebastián, gracias por atendernos, muy amable. Hola, Maxi. Y también lo tengo a Felipe Barale, que es el director ejecutivo de la Cámara de Líneas Aéreas de Argentina. Sebastián, empiezo con vos. ¿Qué pasó con esta nueva medida del Banco Central y cómo venía la operatoria de pasajes y paquetes al exterior de argentinos? Bien, bueno, la verdad que esté Federico en la charla también es buena porque realmente quienes hoy estaban ofreciendo cuotas para viajes al exterior eran las compañías aéreas. Obviamente los agentes de viajes nos apalancamos sobre las políticas comerciales de las compañías aéreas y era un incentivo, la verdad, muy importante para poder reflotar una industria que es la del turismo, digamos, exportativo, la gente que viaja al exterior, que estaba muy frenada. Felipe tendrá, mejores datos, pero la oferta de vuelos al exterior que tenemos hoy creo que no llega a ser un 30-40% de lo que teníamos pre-pandemia. Con lo cual ahí, Maxi, se discute un poco si realmente la sangría que hay de dólares hoy viene del sector turístico. La realidad es que el exportativo venía tibiamente arrancando. Sí, lo que tenemos los agentes de viajes
es todavía una demanda sostenida del turismo nacional, de la mano de Previaje y de los planes ahora 6, ahora 12 y ahora 8, y ahora 18, perdón, que son exclusivos para la venta de productos nacionales, no del turismo No del internacional. turismo del extranjero. Le pregunto a Felipe, entonces, ¿qué está pasando, digamos, a partir de... Usted es la Cámara de Líneas Aéreas, ¿a quién aglutina? Cámara de Líneas Aéreas de la Argentina. ¿Quiénes están en la Cámara que usted representa? Tenemos el 95% de las líneas que operan en el país, incluso línea aérea de bandera, pero que bueno, que no acompaña en este caso el comunicado de Jujuy. Es decir, son las líneas aéreas que vuelan desde la Argentina al exterior. Sí, exactamente. Y la única que no compartió el comunicado crítico muy duro de la Cámara fue Aerolíneas Argentinas. Así es, exactamente. ¿Y qué plantean ustedes? No, a ver, nosotros en este momento estamos desde anoche sorprendidos, no hemos tenido ningún preaviso de esta situación. Como decían, este famoso Black Friday es un día donde mucha gente postergó sus compras porque esperaba tener algunas ventajas comerciales que podían tener en este día de ventas, y era llamémoslo un pequeño oasis en un desierto de ventas que hubo durante todo el año con pandemia. Y ya venimos del año anterior perdiendo millones todas las industrias del turismo, incluido agencias y otros operadores. Entonces, esto fue totalmente sorpresivo. Vemos que va a afectar seriamente no solamente el emisivo, eso va a afectar a que si no hay emisivo posiblemente se reduzca la oferta de vuelos hacia el país, y con eso estamos limitando de vuelta la llegada de turistas que necesitamos justamente que vengan a traer divisas. Entonces, nos sorprende la rapidez de esta medida y no haber tenido ningún tipo de charla previa. Usted lo que plantea es que va a impactar fuerte en los viajes al exterior, y eso va a disminuir el tráfico aéreo a la Argentina, digamos, pues todas las aerolíneas traen turistas de Europa y después se quieren ir con los aviones llenos, digamos. Exactamente, si no se completan los aviones, ya hemos pasado una etapa de millonarias pérdidas como para seguir sosteniendo operaciones deficitarias. Entonces, el avión normalmente tiende a operar en donde es rentable, en una situación normal. Si en Argentina el mercado no va a acompañar, se va a restringir la oferta seguramente. Claro, claro. Hoy en día, aparte, los pasajes al exterior en términos de pesos salen caros. De $1.000 son 170.000 pesos. Sí, Los límites de la tarjeta están muy jugados y obviamente eso también va a limitar mucho que cualquiera pueda pagar con una tarjeta de crédito viajes al exterior, ¿no? Por supuesto, como dicen ustedes, depende de la capacidad de crédito de cada uno, y por nuestro lado, por lo menos, la preocupación de que esto va a impactar incluso en el tránsito, en el tráfico doméstico, porque si no tenemos turistas son menos los que van a volar y comprar pasajes dentro del país también. Está claro. Gracias a los dos, muy amable. Les agradezco a los dos. A ver, Pablo, escuchá esto, porque uno se pregunta si también esto le está pasando al gobierno en términos de la orientación, ¿no? Cristina está en silencio, ahora vamos a ver cómo el gobierno trata de empoderarse, mostrar que es Alberto Fernández el que conduce, Martín Guzmán el que va al acuerdo con el fondo y demás. Pero fíjate, salió Luis de Lía, ¿no? Sí, a plantear, por ahora, uno de los pocos que públicamente, desde el cristinismo más duro, sale a impugnar el rumbo que está imprimiéndole Alberto Fernández en este momento a la gestión. Muy duro Luis de Lía, Maxi, habló en su programa de radio y dijo que hay que abandonar el rumbo que imprime Gustavo Vélez, que es el camino hacia los Estados Unidos, y retomar el rumbo con Cristina Fernández de Kirchner, con China, Rusia e Irán. Creo que tenemos el audio, ¿no? Tenemos el audio de Lía en la radio, me imagino que es en la radio de Lía, Sí, donde en su salió programa de radio, sí. a contar esto. Estuvo hablando en su programa de radio y hizo todo un alegato de qué lado, les decía a los argentinos, ¿ustedes de qué lado se quieren parar? Del lado de aquellos que nos proponen ir al acuerdo con el fondo, que es el camino de apoyar la política que propone Estados Unidos, allí lo incluyó a Gustavo Vélez, principal asesor del presidente Alberto Fernández, o quieren pararse del otro lado, del lado de construir una nueva identidad, que es el camino que nos marca Cristina Fernández de Kirchner, y allí es donde habló de los vínculos con Rusia, con China y con Irán.
Justamente también habló de las vacunas. Dijo, nadie creía que íbamos a obtener vacunas y fueron los vínculos que tiene Cristina con Rusia y con China lo que nos garantizó que hoy tengamos el nivel de vacunación que tenemos. Y nuevamente le pegó duro a aquellos que quieren impulsar tanto el acuerdo con el fondo como el camino este que él considera que es un poco marcado por la Embajada de Estados Unidos. Claro, Muy duro. Como contraste de esto, la foto de Mansur con Matías Culfas, que era uno de los ministros muy cuestionados por Cristina, el ministro de la Producción, Sí. y Fernando Grey, que es el intendente de Esteban Echeverría, que es el intendente del conurbano del Frente de Todos, que ha desafiado a la Cámpora y a Máximo Kirchner. Que más se ha desmarcado exactamente de la Cámpora y de Máximo Kirchner, que ha marcado una diferencia realmente importante con ellos, sobre todo después de las PASO y mucho más después de las últimas elecciones, ¿no? Sí, y ayer estuvieron en la foto, Ayer estuvieron en la juntos. inauguración de un ICI, ahí en Esteban Echeverría. Sí, estuvieron juntos ayer. Ahí es donde se nota mucho, Maxi, la cuestión interna. Si bien ahora, después de estas elecciones del 14 de noviembre, no hemos visto el nivel de ruido en términos públicos de lo que vimos después de las PASO, está más que nunca, te diría, recalcitrante la división interna dentro del Frente de Todos. Ahí tenés la foto. Ahí está Mansur con la pala, ahí está con Culfas y con el intendente Grey. Están ellos marcando como un ala del Frente de Todos, que es como el ala peronista, y otro ala que tiene que ver estrictamente con el kirchnerismo. Bien diferenciado, bien marcado. Bueno, tiene que ver con el discurso del presidente Alberto Fernández el otro día, diciendo que va a haber que hacer como una especie de gran paso en el 2023 y que el Frente de Todos se va a ordenar también en función de las internas. Sí, ¿no? y un poco la gestión de que Alberto Fernández se anima a sacar a la cancha y ponerlo a Matías Culfas, que hasta hace 10 minutos estaba con la idea de que volaba del gabinete. Porque Cristina nunca lo quiso a Matías Culfas en el Ministerio de la Producción, ponerlo en un lugar protagónico. Obviamente Mansur es el jefe de gabinete y Fernando Grey es el que desafía a Máximo Kirchner en el conurbano. Es un mensaje diciendo, miren, ahora salen a la cancha y se muestran los que están en la gestión hoy y estamos arreglando con el Fondo Monetario. Por eso sale al mismo tiempo Delía y diciendo Belis, obviamente es otro que está en la gestión junto con Guzmán, y el Fondo Monetario. Y Culfas, Maxi, además se dio el lujo de un poco retarlo a Roberto Feletti, ¿no? Por el tema de la carne, salió a desmentir claro, las duras advertencias que había tenido Roberto Feletti respecto del posible aumento de retenciones y demás, y dijo como que no quería desacreditarlo porque es su subalterno, pero que tal vez lo había expresado de una manera muy dura, lo dijo Culfas, fue el que salió a hacer la aclaración. Pablo, ¿ves mira. que sigue habiendo todavía la indefinición del rumbo? Si efectivamente es el que conduce Alberto Fernández con Guzmán y... Sí, igual yo creo que hay que ponerlo para que la gente lo entienda mejor. Yo lo pondría en términos de dólares esto, de valor del dólar. El dólar que nos merecemos hoy, con la economía que tenemos toda desordenada y con un gobierno que no se sabe para dónde arranca, es el dólar de 200 pesos. Es un dólar caro, muy caro. Es un dólar que muestra inestabilidad política, inestabilidad económica. Es un dólar setentista, ochentista. Me hace acordar también lo del turismo. Antes, cuando yo era chico, y vos no sé si habías nacido, pero antes los argentinos en la década del 80 viajaban, si los que tenían los dólares. Sí. No había tarjeta de crédito, no había cuota, no había nada. Los millonarios nomás viajaban porque tenían los dólares y se gastaban los dólares. Ese sería el extremo de ahora. Lo ideal para Peces sería que cada uno saque los dólares del colchón y se viaje a Europa con los dólares de cada uno y no se los pida a él. El dólar del IA, es un dólar mucho más caro que 200 mangos. El dólar del IA, el dólar romper con el fondo, el dólar Grabois, esos dólares van a ser dólares que Argentina también los tuvo. En el Rodrigazo, en esos En la momentos hiperinflación del extremos. 89-90, que digamos, empiezan un dólar con- de 350 empiezan con pesos tres, hoy. Empiezan con 3. Entonces, no es para que asustar ni para alarmar. Es para decir, mira, acá tenemos un dólar de 200 que es caro, bien caro, y es el que nos merecemos. Pero puede ser más alto, sí, puede ser más alto. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado cambiario? Bueno, un dólar justamente que está un poquito más arriba que en el día de ayer, 201,50, hablamos del dólar paralelo, pero otra vez, Maxi, hay que poner el foco en el valor de los bonos. Los bonos que vienen, que ya venían, digamos, a precio muy barato, durante toda la semana, todos los días consecutivamente, no hubo ni siquiera el día del feriado en los Estados Unidos de recreo, hoy también están cayendo aproximadamente entre 2 y 2,5%, los bonos argentinos que por ejemplo cotizan en Wall Street, aquí también están para abajo. El riesgo país en otro récord, es consecuencia de esto que estaba contando, 1.866 puntos justamente, en un momento donde lo que se está viendo es una fuerte dolarización,
previo al fin de año, y ya no solamente de los fondos de inversión internacionales, sino también de las empresas que están haciéndolo a cotización del dólar libre, que está entre 205 y 218 pesos en este mediodía. Bien, vamos a la tanda y ya volvemos, ¿eh? Vamos a seguir con este tema. Un ratito vamos a hablar del tema alquileres, créditos hipotecarios. Tanda y ya volvemos. Atención, ya vamos a hablar con Daniel Lipovetsky, que fue el autor de una ley de alquileres que fracasó. Lo reconocen, vos eras diputado, ¿no? hasta el 2019, y esto lo impulsaron en noviembre del 2019. Reconocen que fracasó, lo dijo Vidal hace unos meses, lo dijo ahora. Yo creo que es un término muy fuerte. Yo diría que no funcionó. Me parece que hay cosas que la ley que creo que están bien y hay cosas que no funcionaron. Claramente el método de actualización de la ley no funcionó en un contexto de una inflación arriba del 50, en alimentos seguramente arriba del 70. Claramente los inquilinos sienten que los alquileres aumentan más de lo que ellos pueden pagar, y los propietarios sienten que los alquileres aumentan menos de lo que aumentan otras cosas. Entonces de ahí hay algo que no está funcionando. Me parece que está bien el planteo en general, que lo hizo primero María Eugenia Vidal en la campaña, de revisar la ley. Yo creo que es correcto. La ley tiene 1 año de aplicación. Muchas veces se determina si la ley funciona o no cuando se empieza a aplicar. Muchas cosas las que pensamos en ese momento, no solo yo, sino los 191 diputados que la votaron y también los senadores, no tuvo votos en contra, y todos los que participaron del debate. El debate participaron las inmobiliarias, los representantes de los inquilinos, todos coincidían que era un buen texto el aprobado, pero claramente después con la práctica no dio los resultados de que hay que mejorarlo. ¿Cómo salió el impulso de esa ley, ¿no? Porque se termina aprobando el año pasado, incluso en el Senado, obviamente con el apoyo del actual oficialismo, pero en su momento lo impulsa el gobierno anterior, ¿no? ¿Quién impulsaba en el gobierno anterior? Después vos quedaste identificado como era la ley Lipovetsky, y estás reconociendo que no funcionó. ¿Quién impulsaba? Digamos, ¿era el gobierno? ¿Eras vos, los legisladores? ¿Quién impulsó esa ley? Difícilmente cuando uno es especialista con una ley de estas características, si no viene acompañada por una decisión política al respecto. La ley fue incluso anunciada por el propio expresidente Mauricio Macri en Olivos en un momento. La realidad es que había muchos reclamos de que había muchas abusos por parte de los inmobiliarias o de los propietarios. Los inquilinos reclamaban una ley que de alguna manera ayudara a equilibrar la relación. En ese marco se empezaron a trabajar un montón de proyectos, que también había muchos proyectos de diputados, había una media sanción que había venido del Senado, de la Cámara de Diputados, y varios proyectos que trabajamos nosotros en el gobierno. Formamos una mesa de trabajo donde estaba integrada por la Secretaría de Vivienda, por la Agencia de Inversiones, por el Ministerio de Producción, y por la FIP, donde de alguna manera se trabajó el texto que finalmente se presentó. Luego, por supuesto, ese texto tuvo modificaciones en el debate parlamentario, cosas que uno estaba de acuerdo y otras que no, pero en la búsqueda de consenso siempre pasa que las leyes terminan siendo modificadas. Creo que algunas de las modificaciones que tuvo en el debate, como el método de actualización, que se pasó de ser semestral, que era el proyecto original, anual, fue claramente un error en este contexto inflacionario, donde además se ve una inflación que no va a bajar, lamentablemente, porque hay un gobierno que realmente no está apuntando a bajar la inflación, y lamentablemente en ese marco un método de actualización de estas características no va a funcionar. Un tema de fondo, ¿no? Uno dice, porque en la Argentina se quiere hacer, digamos, con distintas regulaciones sectoriales, arreglar el descalabro general, ¿no? No casualmente vos contás que lo anuncia esto el expresidente Macri, claro, cuando después en el 2018 empieza la crisis económica de Macri y se dispara la inflación al 50%, y después en el 2019 también el 50%, y de esa manera
ahí estalla toda la posibilidad de tener créditos hipotecarios, ¿no? Estuvieron los UBA, que son otro capítulo, Así es. pero después se termina el tema de los créditos hipotecarios. Y entonces están todos en la posibilidad de inquilino, ver qué hacen con los inquilinos. Estaba en ese contexto, digamos, en el contexto de empezó la crisis, había que hacer algún tipo de guiño, algo para un sector de clase media o incluso clase media baja que se caía del mapa, digamos, por la crisis económica. Bueno, había un reclamo en ese marco. En la Argentina tiene 9 millones de inquilinos. Esto está vinculado justamente con la falta de acceso a créditos hipotecarios, que también el gobierno trató de alguna manera de hacerlo, nuestro gobierno, con los créditos UBA, que también tuvieron la misma dificultad. En un contexto inflacionario es muy difícil sostener ese tipo de créditos. Lo mismo pasa con el tema de los alquileres. En realidad el método de la ley de alquileres de actualización es muy parecido al de los créditos UBA. Esperamos un segundito porque quiero hablar también con Iván Sech, que es el presidente de la Cámara de la Construcción, que está con el tema de cómo relanzar los créditos hipotecarios y son uno de los también que han impulsado el tema este de revisar la ley de alquileres, ¿no? para encontrar efectivamente otra cosa. Tenés el audio de lo que hablamos de Elía, lo que hablamos recién, que ha salido de Elía con todo a cruzar, el primer cruce desde el riñón del kirchnerismo al gobierno. Muy duro Luis Delía. A ver. Lo que hago, no, para nada, dejo que fluya. Que abogan por un acuerdo con el fondo y con Estados Unidos, no están solamente afuera, no son amarillos que están en el macrismo o en los grupos de poder oligárquico. Adentro nuestro hay unos cuantos. Entonces tendremos que ver si seguimos el camino de Gustavo Vélez, que es el camino de Occidente, el camino del acuerdo con Estados Unidos, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con los buitres, o si elegimos el camino de Cristina, que es el camino con Rusia, con China, con alternativas que nos permitan crecer y desarrollarnos. Bueno, el problema es que el camino de Rusia y China, hoy la posibilidad de que ya tanteó el Banco Central de que te presten parte de los DEX que tienen del Fondo Monetario distribuidos el año pasado, que obviamente este año en agosto, que ni Rusia ni China los necesitan, los DEX, que sobre eso te hagan un préstamo a una baja tasa de interés o un swap de monedas para fortalecer las reservas del Banco Central. Recordemos, ya tenemos 20.000 millones de dólares de la reserva bruta del Banco Central, son yuanes chinos, es decir, hoy la mitad de las reservas brutas del Banco Central son yuanes. Ya los chinos tienen la mitad de nuestras reservas brutas. Y cuando el Pelle le fue a preguntar al presidente del Banco Central chino si se podía hacer un swap ahora, inmediato, 500 millones de dólares, 1.500 millones de dólares para canjear los yuanes por dólares, para poder intervenir con esos dólares en el mercado cambiario, le dijo el presidente del Banco Central chino, arreglen primero con el Fondo Monetario y después conversamos qué financiamiento va a haber. Pero es un poco lo que hablábamos, ¿no? Si efectivamente hay la idea en un sector de gobierno, básicamente en Cristina, de que se puede zafar e ir directamente a Rusia y China. En un comentario muy cortito, porque voy a ligar Delía, la ley de alquileres, el crédito hipotecario. La política y los políticos, los extremos y los no tan extremos, a veces no respetan demasiado la macroeconomía. No le tienen temor a la macroeconomía, salvo cuando se incendia todo. Entonces, tratan de forzar cosas y la macroeconomía es muy vengativa, porque cuando después la ley de alquiler estaba hecha para 20% de inflación, el crédito UBA estaba hecho para 20% de inflación, pero después la macroeconomía no da para esas cosas y no da para Delía. Entonces yo creo que una de las cosas fundamentales de la política argentina es respetar un poco más las leyes de la macroeconomía. ¿No? Eso no quiere decir ajuste, que todos seamos pobres, pero por lo menos un mínimo emprolijamiento de las cosas. Me vas a contar qué pasó ayer con Macri y Larreta, el cruce que tuvieron en el seminario de Fundación Pensar. Les pido que ya me la ubiquen, así aprovechamos que está Margarita Stolbizer en el piso y después hablamos con Iván Sech y con Lipovetsky del tema alquileres y si va a haber o no créditos hipotecarios, qué va a suceder con eso.
Bueno, Macri, en un encuentro que hubo de la Fundación Pensar, que se organizó con base en Córdoba, era un poco organizado por Gustavo Santos, que era también alguien que él promovía mucho en Córdoba entre sus candidatos, dijo que es muy bueno que haya muchos curas que quieran convertirse en papa, pero también es importante que tengan claro que van a tener que competir. Estaba hablando un poco de la renovación de los dirigentes de Juntos por el Cambio. Lo que hizo fue decir, bueno, ok, está muy bien que haya muchos que quieran ser candidatos a presidentes, claramente es una indirecta para Horacio Rodríguez Larreta, para Patricia Bullrich, que ya ha dicho abiertamente que quiere ser candidata, y para todo aquel que se anota en la carrera presidencial, pero van a tener que competir, como en una PASO. Hoy Horacio Rodríguez Larreta respondió elípticamente, pero respondió, salió a decir que hay que profundizar la apertura del espacio de Juntos por el Cambio, porque se necesita que sea más plural y ser una verdadera coalición de gobierno. Ahí tenemos el textual: fortalecida, que haya trabajado en conjunto planes de gobierno y lista para salir a la cancha y para llevarlos adelante si queremos volver a ser gobierno nacional en el 2023. Eso fue lo que dijo Horacio Rodríguez estuvieron ahí Larreta. en la Fundación Pensar. Macri estuvo presencial, Larreta salió por Zoom. Exactamente. Entonces, mientras Macri no solamente decía hay muchos que quieren ser papa, obviamente estaba hablando de Larreta, además de algún otro candidato del radicalismo y demás, pero van a tener que competir, es decir, van a tener que ir a una interna, y él no termina de descubrir o no si va a ser candidato o no en el claro 2023. si él van a tener que competir, van a tener que competir conmigo o van a tener que competir entre ellos. Eso no quedó muy claro. Pero sí, como diciendo, van a tener que competir, va a tener que haber una interna de la cual surja el próximo candidato a presidente. Eso sí, y el otro tema que a mí me sorprendió mucho, la declaración de Macri respecto a que gobernar la ciudad de Buenos Aires tiene una complejidad muchísimo menor que gobernar un país, lo cual es cierto, y que él mismo lo ha experimentado, o de la Rúa lo ha experimentado en su momento, pero también muchos interpretaron... Como una indirecta. Dijo gobernar la ciudad de Buenos Aires, después dijo gobernar Santa Fe o gobernar Rosario, gobernar otras ciudades, pero atención, fue un mensaje muy claro de Macri enviándole a Larreta el mensaje diciéndole, mirá que no... que la cosa no es tan sencilla, e insisto, Macri lo que no deja claro es si él va a estar o no en ese escenario 2023. Y fíjate, Maxi, que esto es además muy sintomático porque es horas después de que se sepa que Horacio Rodríguez Larreta ya está armando equipos, lo ha designado a Diego Santilli como coordinador de una campaña nacional para el 2023, como su mano derecha para hacer el armado de equipos en todo el territorio nacional, y empieza a armar equipos económicos, equipos de seguridad, distintos tipos de áreas que quiere tener listos, y enseguida sale Mauricio Macri a decirle esto. Ya está Margarita Stolbizer. Margarita, gracias por venir. Gracias por la invitación. Muy amable. Ya vamos a hablar de una frase que generó mucha polémica, que vos dijiste ayer y ha generado un revuelo enorme, con críticas muy duras de Esper, de Milei, pero también de sectores de Juntos por el Cambio. Pero ¿cómo ves esto de lo que ocurrió ayer con Larreta insistiendo con el armado plural, ampliar a distintos sectores la coalición de Juntos por el Cambio? Y Macri, además, ayer me había olvidado, pero ayer también volvió a ratificar y hacer guiños obviamente, no solamente a Patricia Bullrich, sino también habló de la casta Macri. Macri volvió a hacerle guiños a Milei ayer en la reunión de la Fundación Pensar. Una vez más, exactamente, sí. Recordemos que él ya había dicho que compartía valores con Milei, que compartía cosas en común con Milei, ¿no? Bueno, Margarita había dicho algo al respecto. Digamos, Milei, que lo llama gusano zurdo a Larreta. Arrastrado. Dice que es lo peor del socialismo si lidera Larreta Juntos por el Cambio. Ayer estuvo acá Maslatón, que es el armador en la ciudad de Milei, dice que Sombrilla Larreta es lo peor que le podría pasar a la Argentina. Macri, en la reunión de la Fundación Pensar, que es el think tank del macrismo, lo tiene a Larreta por Zoom, y frente a lo que plantea del armado amplio que dice Larreta, que obviamente está pensando en otras personas, no en Milei, aprovecha y lo mete por la ventana. Macri habla de la casta política y lo reivindica a Milei. ¿Qué está pasando, digamos, ahí en Juntos por el Cambio? Vos en algún momento también fuiste crítica de Macri, dijiste que fue un error de Macri coquetear con Milei. Pero evidentemente él no lo considera un error, sino que es parte de su pensamiento hoy. Sí.
A ver, primero me parece que se están acelerando los tiempos demasiado, pensando en el 2023 en un contexto de una Argentina sufriente, diría, con la gente que tiene su cabeza y su corazón metido en muchísimos problemas que los gobernantes no resuelven. Y yo creo que la mayor responsabilidad que debe tener la principal coalición opositora hoy es ocupar su tiempo a tener las respuestas para esos problemas tan cruciales y estructurales de la Argentina que no se resolvieron antes ni se resolvieron ahora. Todo lo demás siento que pone cada vez una distancia mayor con la sociedad, que está esperando otras cosas de la política. Entonces, esta cuestión de empezar a acelerar los tiempos. Ahora, las cosas que dicen los dos son de bastante sentido común. Que Macri diga, van a tener que ir a una interna. La verdad que no sé a título de que lo dijo, es normal y así será. Y que Larreta diga, hay que ampliar la coalición, también parece de sentido común, con lo que hay solo no alcanza. Lo que creo es que hay que tratar de evitar, de la misma manera que viene pasando en los bloques, esta exposición pública de cuestiones internas que se deben debatir en el seno de los partidos. Ahora, ¿no hay también una diferencia desde el punto de vista de pensamiento ideológico detrás? Macri diciendo, como que Macri encontró su rumbo ideológico. Él siempre dijo, yo fui siempre liberal, pero evidentemente no lo pudo expresar durante su gestión. Él se desató después de que pierde las PASO del 2019 y él encuentra ahí su rumbo, si se quiere, de lo que piensa que hay que hacer con el país. Sí. A ver, no hay... y las críticas durísimas que hace Milei respecto al gobierno de Macri pareciera ser que son compartidas hasta por el propio Macri, diciendo, miren, después del 2023, si yo vuelvo, quiero ir más a fondo, quiero hacer algo distinto. Y ahí parece haber una diferencia, digamos, respecto a lo que es el armado y lo que está pensando Larreta a futuro. No hay duda que las tensiones tienen que ver no solo con cuestiones de puesta en escena o de modales. Me parece que hay definiciones distintas respecto al país que se quiere. Y ahí es donde también me da la impresión que la Argentina tiene que avanzar hacia una madurez de la política que no tenemos, que no estamos viendo en este momento. Yo he mirado estos días, he seguido con entusiasmo el acuerdo programático de gobierno en Alemania, por ejemplo. ¿Por qué no empezamos a mirar esas cosas donde partidos políticos muy divergentes pueden llegar a un acuerdo programático? Por eso decía, hoy la responsabilidad más importante que tiene la coalición opositora es, entre sus miembros, alcanzar ese acuerdo que le diga a la gente cómo vamos a resolver y cuál va a ser el programa de gobierno. Porque hemos visto cómo fracasa cuando los ministerios se sectorizan y se reparten los cargos y no hay idea realmente de lo que hay que hacer. Acá es central encontrar un gran acuerdo, primero entre los miembros de la coalición, porque es imposible algunas cosas que pretende el gobierno, que es buscar acuerdos con la coalición cuando no hay acuerdos dentro de la coalición que gobierna, ¿no? Ya está Iván Sech de la Cámara de Construcción, gracias por venir. Ahora vamos a estar hablando del tema, los dólares del colchón, si es momento para construir y si va a volver o no el crédito hipotecario. ¿Qué están pensando? Si en este contexto hay algún margen para la vuelta del crédito hipotecario. Ayer tuviste una frase hablando de todo esto, de las viviendas y demás, que generó mucho revuelo. Vos dijiste, Margarita, palabras más, palabras menos, hay que regular la vivienda para los ricos. Sí. Y eso generó una reacción muy fuerte, entre otros, hablando de Esper y de Milei. Claro, miren lo que tuiteó Esper respecto a Margarita. Ahí está Margarita, el tuit. sí. Gente como Stolbizer es tan frustrada, mediocre y siniestra que prefiere que los ricos sean pobres a que los pobres sean ricos algún día. A ver, primero respecto de la frase, lo que demuestra una vez más son esas cuestiones que yo decía que Macri no llega a diferenciar, que es cuando hay una diversidad en el pensamiento, y creo que lo importante es que nos respetemos en nuestras diversidades, a cuando vos tenés la violencia política que implica descalificar al otro por lo que piensa y descalificarlo en estos términos. No tengo duda que estas personas, como cuando Milei se disfraza de personaje para insultar a Larreta, y los mismos de su partido no le ponen límite y se reúnen con él, me parece que no es bueno convalidar esto como expresión de una violencia política que debe desaparecer.
respecto de mi frase. Sí, Primero, ¿qué quisiste decir claro, con eso? por eso, primero digo... Vamos a regular la vivienda de los ricos. Seguramente... Digamos, No, pero primero, seguramente no, la te lo digo. frase... Uno conoce, digamos, el impuesto a las ganancias, Claro. el impuesto Bueno, a los pero es que patrimonios. por eso digo, yo lo que quiero es explicar esto. Seguramente la frase no fue correcta. El tema es que lo que yo hablé en un programa de televisión fue integralmente del problema de la vivienda como una cuestión a resolver que debemos contemplar en distintas cuestiones. Incluso recordé un proyecto que nosotros habíamos presentado en la Cámara con Horacio Alcuaz, que era un proyecto integral de ley de vivienda donde incluíamos capítulos sobre el crédito hipotecario, sobre los alquileres, sobre las viviendas sociales, sobre el hábitat. Hay países que tienen incluso regulado los tipos de vivienda y te hablan de vivienda económica, te hablan de vivienda confortable y te hablan de vivienda suntuaria. Tal vez yo debía haber dicho eso. Cuando vos pagás el impuesto o la tasa municipal regula de manera distintiva la vivienda suntuaria por el lugar donde está, por los metros, por los servicios, a las otras viviendas. Sí, sí. Entonces hay cosas que existen hoy, que hay una discusión muy fuerte en el que la Argentina todavía no entró de lleno, que es cómo disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, cómo proteger realmente las cuestiones del ambiente. Bueno, ¿por qué razón no pedir a aquellos que pueden inversiones especiales en las áreas que tienen que ver con energías Ahora, limpias o renovables? Mira, me diste el pie para preguntarte esto más de fondo, porque yo creo que hay una diferencia muy grande desde el punto de vista de cuáles son las políticas que deben aplicarse a futuro en la Argentina. Dentro del Frente de Todos estamos hablando, pero no es solamente de Elía, que es un personaje menor, sino Cristina y Alberto Fernández por otro lado, o Máximo Kirchner y Alberto Fernández por otro lado. Y creo que esa diferencia también existe en Juntos por el Cambio. Y lo diferencio de la grieta, estoy leyendo un libro muy interesante que se llama Polarizados de Quevedo y de Ignacio Ramírez, que dicen que la grieta es la ley de gravedad de la política argentina, digamos, que no es algo coyuntural, sino que es algo estructural. Es la forma como se identifican hoy las coaliciones políticas y cómo se construye poder político. Y es fundamental, Pero es esencial para no es construir poder político, tanto en el problema. oficialismo como en la oposición. Porque el problema no es la existencia de la polarización o de la confrontación como ejes diferenciadores de proyectos distintos. El problema es cuando la polarización, la confrontación va más allá de lo electoral e impide que las personas se junten a discutir una política de Estado. Claro, pero a lo que voy es que estoy planteando un paso más allá. No es solamente, ahora vamos a hablar si hay posibilidad de diálogo entre oficialismo y oposición. Lo que te estoy diciendo es, la grieta es necesaria desde el punto de vista de la dinámica política hoy, tanto en el oficialismo como en la oposición, para mantenerse unidos. Es decir, es la forma que tienen para tener un caudal electoral que les puede permitir llegar a ganar una presidencial. Ahora, dentro de esas propias coaliciones, y por eso te interpelo a vos del lado de Juntos por el Cambio, de la oposición, pensando simplemente en esa construcción política de la grieta, me identifico a partir del espanto al kirchnerismo, me identifico a partir del espanto al macrismo, no se dan discusiones de fondo respecto a que adentro piensan todo muy distinto. Es que la unidad se debe sostener, por ejemplo, en el acuerdo de gobierno se debe sostener la unidad. Pero se puede construir políticamente en un espacio donde seguramente vos pensás muy distinto de lo que piensa, y lo estás reflejando, lo que piensa Macri o lo que piensan otros integrantes de tu espacio, así como nos hacemos la pregunta de lo que le está sucediendo al oficialismo. A ver, las coaliciones políticas son coaliciones que se unen en la diversidad. Yo daba recién el ejemplo de Alemania por el acuerdo de ahora, pero durante más de 20 años la socialdemocracia tuvo un gobierno acordado a partir de un programa común con la democracia cristiana de Merkel. Y entonces distribuyen a partir de un programa quién se hace cargo de cada cosa. Los acuerdos son esos, porque son acuerdos entre lo diverso, entre lo distinto. A lo que voy es que da la impresión de que vos tenés una visión mucho más intervencionista del Estado en la economía y en la sociedad. Y asigno al Estado un papel diferente al que le asignan otros dentro de la coalición. Al que le asignan no solamente Milei y Esper, que están fuera de esa coalición, sino que nada más y nada menos que el expresidente, que no se sabe bien si va a volver a liderar esa coalición. Bueno, por eso es que me parece que esas cosas se resuelven en la medida en que vos tenés un ámbito donde la coalición y sus diversidades negocian cuál va a ser el programa de gobierno.
Insisto con el ejemplo de Alemania, no gobernaban los iguales, gobernaban los diversos, muy diversos, y acordaron el programa que se lleva adelante, porque lo que tiene que haber es una visión de país. La Argentina ha perdido esto. La Argentina no tiene ámbitos de diálogo, de construcción de consensos y una visión estratégica de largo plazo, que es decir, a dónde quiero llegar, qué sociedad quiero dejar a mis hijos. Y te hago la otra Argentina pregunta. es una cosa de inmediatez, cortoplacismo, está bien, es sí, la eso- elección que viene. Sí, pero eso Pero esos son los problemas que tenemos. Eso es lo que- Nuestros problemas de inestabilidad económica se basan en la inestabilidad política, que es esto, es la falta de Pero, diálogo. ¿sabés lo que planteaban estos autores, estos sociólogos? Planteaban algo muy interesante, que esa dinámica es la que hace imposible que en la Argentina pueda existir la ancha avenida del medio. O que hayan existido... y la conclusión a lo que nosotros llegamos, y claro. te mencionan que haya podido sobrevivir como espacio político nacional, qué sé yo, Massa, Margarita Stolbizer y demás. Ahora, teniendo en cuenta que es así como es la Argentina, no se hace una valoración si es positivo o negativo. Uno puede Terminás después- llevando es tus así como ideas es. del medio a una de las coaliciones. Exactamente. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿vos crees que puede haber diálogo político con qué oficialismo? ¿Con Alberto Fernández? ¿Con Cristina? ¿Con qué oficialismo puede haber Bueno, diálogo hoy político? lo veo sinceramente muy complicado porque nosotros no podemos olvidarnos que la señora de Kirchner no le pasó la banda presidencial a Macri. Yo digo, eso te marca, esas cosas son las que te marcan, porque cuando vos no sos capaz de llevar adelante un acto simbólico tan fuerte como ese, hay una negación a reconocer al otro. Cristina Kirchner que prácticamente no lo saluda. Y para que haya diálogo, lo primero que tiene que haber es el reconocimiento del otro como alguien con quien vale la pena sentarme a conversar, alguien a quien estoy reconociendo como un par, y eso me permite sentarme. Si yo lo desconozco, no lo quiero saludar en realidad, me parece que eso es lo que dificulta mucho el No lo diálogo. saluda a Macri. Claro, Cristina le ha negado el saludo más de una vez. Creo que hoy Alberto Fernández tampoco, digamos. Pero, o sea que pero Cristina, estarían por en ejemplo, igualdad de la condiciones, noche de Macri y las Alberto PASO Fernández. prácticamente tampoco lo saludó a todos los zapás. Digamos que eso no debería ser... Entiendo que es algo simbólico, pero no debería ser tan importante. Pero Ya han pasado muchos es años. la ya. jefa política de la coalición que gobierna, ¿no? No, está claro. La pregunta me parece que en realidad lo que habría que saber es si la oposición está dispuesta a conversar con algún interlocutor especial. ¿Consideran que es más fácil conversar con Alberto Fernández o con el ala? Porque hoy el gobierno claramente Lo que tiene dos nosotros sectores, planteamos ¿no? es O que el Cristina diálogo Kirchner. debe ser institucional. Primero, el rechazo es a una pretensión de diálogo que se termina en una foto. El gobierno ha hecho muchas de estas, recordemos el 9 de julio del año pasado llamando a los empresarios para la fotografía, más de una vez. El diálogo no es fotografía y el diálogo institucional pasa fundamentalmente por el Congreso. Ahí está la representación de todos los partidos políticos, ahí se establece la agenda, porque el diálogo tampoco es en abstracto, es nos juntamos porque somos buenas personas y encontramos una mesa. No, el diálogo es una agenda con contenidos y hoy esa agenda tiene que pasar por el Congreso. Ese es el ámbito institucional y permanente de diálogo y de construcción de consensos. Y ahí es donde obviamente tenemos que estar. Vos sabés que esa orientación que quiere imprimirle el gobierno en este momento venimos contando recién con Pablo Boldín, que se quedó sin reservas el Banco Central, por eso están los parches por todos lados, y al mismo tiempo necesitan urgente, antes del verano, cerrar un acuerdo, por lo menos una señal del fondo, de que el acuerdo está y demás, no solamente por los vencimientos que hay a partir de enero, febrero y sobre todo marzo, sino por lo que venimos explicando muchas veces acá, que pasa en el verano en la Argentina con la demanda de dinero, que diciembre no es el problema, que el problema principal cuando te quedaste sin dólares es a mediados de enero, febrero. Pero más allá de eso, muchos se preguntan si esto que Alberto Fernández quiere sobreactuar, que ahora él sí está a cargo, en algún momento no va a ser entorpecido por Cristina, digamos, que insólitamente se ha mantenido en silencio después de la elección general del 14 de noviembre. Es decir, no emitió una palabra, un tuit, absolutamente nada. Muchos dicen, bueno, el gobierno dice, es una forma de avalar el actual rumbo, de avalar a Martín Guzmán, de avalar a Alberto Fernández. Esto es lo que Pero interpretamos. no sabés cuándo llega la carta. Bueno, esto es lo que interpretamos por lo que dice el gobierno. Pero Cristina, ante esa declaración de Alberto Fernández o de Guzmán, que ha salido a decir Cristina está en la misma sintonía, piensa como nosotros, no ha salido a decir nada, a retuitear una declaración de Guzmán, absolutamente nada. ¿Vos
¿Qué crees que puede pasar ahí? ¿Vos crees que en algún momento puede haber alguna sorpresa o el gobierno ha decidido transitar estos 2 años con un Alberto Fernández empoderado para ver si puede encarrilar la situación? A ver, al Alberto Fernández empoderado no lo veo, sinceramente. Más allá de que creo que la debilidad del presidente radica sobre todo en su vicepresidente. La gran debilidad del presidente o los momentos, las instancias de debilitamiento del presidente han sido, por sobre todas las cosas, las cartas de la vice. En las oportunidades en que ella emitió una carta, creo que fueron golpes de gracia tremendos a la credibilidad de un presidente, sumado a la tanta cantidad de estupideces que ha dicho el hombre, que por supuesto eso también debilita en su imagen. Andá que en Córdoba le crean algo, en realidad. Me parece que son demasiados errores en el medio y entonces eso lógicamente nos hace hoy que tenemos un presidente débil como para encarar esta etapa que necesitaría de otra autoridad. Y después hay otra cosa que en la Argentina falta, que es la ejemplaridad. Vos no podés tener autoridad, disciplinar, ordenar, si no pasás por el ejemplo. Y este es un gobierno que perdió la ejemplaridad hace mucho tiempo y no logran remontarla a los gritos, por más que el presidente pase en esas cosas emocionales de tolerar todos los agravios y las cosas que le dicen, pasa a gritar cuando tiene un micrófono adelante, así no se resuelven las cosas. Sí, y en general esas cosas, más allá de lo que le pueden decir en las redes sociales y demás, a veces vienen de dirigentes políticos que están en la esfera del oficialismo. Sí, por eso esas digo, cosas que se dicen del presidente. el debilitamiento es la vice a la cabeza, pero el resto también, las cosas que sus propios equipos hacen o dicen es tremendo. Margarita, gracias. Gracias muy amable, por la invitación. como siempre, por haber estado acá en el programa. Gracias por la invitación. A ver, está Iván Sech de la Cámara de la Construcción. Ahora vamos a hablar un poquito si hay posibilidad de volver con los créditos hipotecarios o no. ¿Ustedes ven como algo positivo que se vaya a suspender la ley de alquileres? Acá justo estábamos hablando con Lipovetsky, que es el autor de la ley de alquileres. Él reconoció recién en el programa que no ha funcionado, que restringió la oferta y presionó más todavía sobre el mercado de alquileres. Pero también dice que en su momento, cuando se impulsó en el gobierno de Macri, había un amplio consenso alrededor de la ley. Sí, a ver, creo que la intención fue buena, ¿no? Nadie debate justamente sobre si fue digamos, nadie quiso hacer una ley que no funcione, básicamente. Me parece que fue todo lo contrario. Por eso los consensos llegan alrededor de ese tipo de situaciones, porque son problemas estructurales. Lo que, recién hablaban, ¿no? Hay temas estructurales que la Argentina ya no soporta, ¿no? Y las ideologías tienen que quedar de lado. Bueno, este es un tema, el tema de la ley de alquileres, en el cual seguramente se van a lograr consensos en función de la experiencia recogida, ¿no? Porque lo positivo del caso es que se hizo una ley, que hubo una determinada experiencia, que se pueden tomar datos y se puede decidir en función de eso y mejorar la herramienta para que le sirva a las dos partes, ¿no? A quienes invierten. Ahora, ¿cuál es el punto de lo que están planteando ustedes? Obviamente, creo que lo decía Massa, por ahí tenemos el tape el otro día en la Cámara de la Construcción. Los argentinos ahorran en dólares o en ladrillos. Con lo cual el ladrillo para el argentino es como una caja de ahorro en dólares, o como una caja de seguridad en dólares, ni siquiera caja de ahorro, fuera del banco, ¿no? Ahora, si hay más oferta de propiedades, porque se construye, y tengo entendido que están apostando a eso, hay un problema de la oferta de alquileres. Pero lo que de alguna manera sobra es demanda. La realidad es que hay una gran necesidad, no solamente por adquirir viviendas, que es el caso del crédito hipotecario. Es decir, desapareció el crédito hipotecario y la Argentina se volvió todo al alquiler, porque la gente no sé si es tan directo, porque la verdad es que hay mucha gente que seguramente alquilaría igual, porque le gusta tener movilidad, porque no se quiere atar a una propiedad. Hoy han cambiado las costumbres, ¿no? En el mundo, y la Argentina no es una excepción en ese sentido. Hay muchas oportunidades que te da un alquiler que la propiedad te limita, ¿no? De crecimiento, en fin, de cambio de trabajo, de lo que fuese. La realidad es que hoy las dos cosas son necesarias, tanto la propiedad como el alquiler. Y ahí es donde nos tenemos que concentrar. Y repito, creo que tenemos datos, tenemos diagnósticos para que logremos que los argentinos puedan tener ambas herramientas, ¿no? Hay un dato que quisiera agregar algo. No, que en realidad cuando diseñamos y pensamos la ley, algo que lamentablemente no tuvo consenso para avanzar, era que además a la ley le faltaba
incentivos impositivos para que haya más oferta, que eso es lo que nosotros pensamos, que es lo que faltó para mí, la pata que le faltó a la ley. Más oferta de alquiler. Claro, más oferta. La verdad que veíamos nosotros ya viendo que iba a haber un problema de oferta, que había más demanda que oferta. Sobre todo, había por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires había mucha construcción de viviendas para ABC1, pero no para un sector más bajo de alquileres. Entonces, nosotros buscamos y propusimos, y yo lo propuse, incentivos para la construcción y lamentablemente no hubo consenso. Lo mismo cuando se planteó la necesidad de incluir una registración en AFIP de los contratos, yo también planteaba, bueno, si es necesario blanquear esos contratos, también de alguna manera incentivemos que haya una rebaja impositiva para que haya un incentivo a la registración. Porque si no, bueno, exactamente. parte obviamente de los dólares de los argentinos y parte de la construcción no está blanqueado y gran parte de los contratos de alquiler son informales. Entonces cuando lo obligás a registrarse se retrae la demanda. Así es. Se retrae la oferta, perdón. No hubo consenso en ese momento, estaba todo el tema de la búsqueda de equilibrio fiscal, no se pudo avanzar, pero yo creo que son cosas que creo que, hablando de la experiencia que se llevan, me parece que son temas que hay que retomar. En el debate que se haga en el Congreso de vuelta por la ley de alquileres, me parece que este tema tiene que estar presente. En ambos casos apoyamos, ¿no? Sí, claro. La realidad es que los incentivos son fundamentales hoy, sobre todo si estamos tratando de generar un blanqueo, ¿no? Como el que hoy seguramente se está planteando, de una prórroga, porque, digo, para recordar un poquito, nosotros trabajamos muy activamente todo el sector de la industria de la construcción, Asociación de Empresarios de la Vivienda, la CEDU, Desarrolladores Urbanos, la UOCRA y nosotros, en estos dos proyectos de ley que fueron al Congreso. Uno fue de incentivos a la inversión privada, que tiene que ver con menores pagos de bienes personales si invertís básicamente en construcción, y de exteriorización de capitales, todo en un mismo capítulo. Y la exteriorización de capitales tuvo determinados plazos. 60 días era al 5%, luego al 10% otros 30 días y otros 30 días más al 20%. El 90% de lo que se exteriorizó en la primera etapa, es decir, la gente busca la primera etapa. Pero tuvimos solamente 5 días hábiles para poder aplicarlo y todavía no estaban los proyectos a los cuales vos podías aplicarlo. Porque llegó la pandemia. No, ya estábamos en pandemia. Fue durante la pandemia, pero la realidad es que la reglamentación de la ley demoró más de lo que esperábamos. Igualmente lo advertimos, lo dijimos, qué sé yo, pero no tuvimos la suerte de que la ley diese más tiempo a esa primera etapa. Bueno, tuvimos solamente 5 días. Y la realidad es que también era un momento mayo en donde los contadores, que básicamente son quienes asesoran a sus clientes sobre si blanqueas o no, estaban con otro eje, ¿no? Que era ganancias, básicamente también con el impuesto. Ahí hubo críticas también el impuesto a la riqueza. De masa a la FIP, respecto a que se demoró la... Un mes y medio. Bueno, pero básicamente lo que estamos buscando es darle todo el 2022, básicamente para lograr, porque vos recién decías algo, el central, las reservas, lograr captar dólares que hoy están fuera del circuito formal, ¿no es cierto?, para que esos dólares se transformen en ladrillos, que culturalmente el argentino lo tiene asociado, y en un momento... Perdón, sí. a ver, gracias, Daniel. Un placer, muy gracias. amable. Y bueno, y además por dar la cara y decir, yo estuve, también dijo que había presentado el expresidente Macri la ley de alquileres, pero... En lo que me toca uno tiene que reconocer y hacerlo. Pero también se hizo cargo de la ley de alquileres y dice no obviamente. funcionó. Digamos, todos dicen fracasó, bueno, pero por lo menos Lipovetsky dice no funcionó. Fíjate lo que planteaba Massa respecto a los dólares, los ladrillos, y por qué alguien hoy largaría los dólares para volcarlo a la construcción. Le voy a preguntar a Sech. A ver. Yo siempre digo que los argentinos ahorran de dos maneras. O con dólares o con ladrillos. Y la decisión del gobierno es generar desahorro en dólares para generar inversión y ahorro en ladrillos. Por eso durante el 2022, esa ley que sancionamos con un gran acuerdo de la oposición va a estar vigente durante todo el año para permitirnos exteriorización de capitales, la posibilidad de generar en cuentas especiales que se abren a esos efectos con el nombre de SECON, un instrumento que permite que casi 3.500 o 4.000 millones de dólares se vuelquen a inversión privada para generar obra en el sector privado. Bueno, ahí estaba Massa planteando este tema de la ley de blanqueo. A ver si no entiendo mal, pero
sin volver a la cuestión técnica, lo que están haciendo es prorrogando durante todo el 2020 la posibilidad de que si alguien blanquea, obviamente tiene que pagar un costo del 5% inicialmente. Es un 5% que, por otro lado, para que la gente entienda, vos llevás los dólares físicos, ¿no? Sí. Los depositas en una cuenta, esa cuenta, desde esa cuenta te podés hacer de pesos, podés o traspasar los dólares, si querés, a una inversión, digamos, en una construcción que debe estar en un registro, formar parte de un registro, o lo podés pasar a pesos a valor dólar MEP, ¿ok? O sea, arriba de 200 pesos. Arriba de 200 pesos para poder aplicarlo. Pero perdóname, el impuesto va en dólar oficial, es decir, que ese 5 hoy es un 2,5%, ¿no? Para ser claro. Claro, a ver, la ley, desde el punto de vista de si alguien quiere blanquear algo y volcarlo a la construcción, ha tratado de buscar absolutamente todo a favor de la posibilidad de la construcción. Esto que dice Sech, primero 5% es muy bajo en términos de carga impositiva, no por el blanqueo respecto a otros blanqueos que hemos tenido en el pasado. Segundo, esta posibilidad de que si uno pone los dólares en el banco y los quiere transferir directo, al dólar MEP hoy arriba a 205 pesos está el dólar MEP. Pero además, como la AFIP no puede reconocer el dólar MEP desde el punto de vista impositivo, la AFIP se traga el sapo y dice, yo te reconozco esos dólares a 100 pesos, o sea que estás pagando sobre los 100 pesos el impuesto 2,5. Es decir, lo que yo vengo contando, se tratan de hacer esfuerzos sectoriales para tratar de reactivar algunos sectores en medio del descalabro general de Argentina. Entonces se tratan de generar chalecos a medida o trajes a medida para tratar de impulsar ciertos sectores. La ley no hay duda de que es muy interesante y muy beneficioso y va a estar aplicándose en el 2022. ¿Por qué alguien largaría los dólares en este momento para volcarlo a la construcción? Porque básicamente hoy es un momento en donde el costo de construcción medido en dólares está en sus registros históricos más bajos. Hoy es un momento para invertir en construcción, sobre todo en pozo, como son estos proyectos, con un costo muy bajo, y es un commodity que básicamente si va acompañado de futuros créditos hipotecarios, que va a hacer que la oferta, digamos que la demanda pueda acceder más a la oferta, y va acompañado de una nueva ley de alquileres, da justamente una salida a esa inversión o una velocidad de venta eventualmente a esa inversión que permite justamente que vos, que hiciste una inversión a un costo muy bajo, tengas una rentabilidad en dólares importante en una Argentina en donde no podés ir a comprar dólares billetes. Con lo cual, la realidad es que ese es el verdadero motor, ¿no? Para que quien tiene dólares se desprenda de los dólares y los pase, los blanquee y vaya al ladrillo. Entiendo, un gran motor para el 2022, que si va acompañado del otro proyecto de ley, como se comprometieron también en diputados, y lo mismo el Poder Ejecutivo de impulsarlo, que ya está en diputados, que tiene que ver con la posibilidad para la gente, que es una gran deuda pendiente de los argentinos. Sí. A ver, un segundito, ahora hablamos de eso. Claramente es muy conveniente desprenderse de dólar y volcar a la construcción en este momento, siempre y cuando vos pienses que la Argentina no va a un escenario 89, digamos, de descalabro total y de hiperinflación. Pero, Digamos, siempre, pero siempre ha habido... Si vos en esos escenarios de descalabro total, lo que te conviene es quedarte con los dólares. Si vos estás... primero tenés dólares en negro, ¿no? Digamos, que por supuesto siempre es un tema, ¿no? La verdad que hoy poder como blanquearlo... gran parte de los 200.000 millones de dólares que tienen los argentinos fuera pero por eso, del bueno, sistema. por eso que tenemos 200.000 quizás afuera, 180.000 acá. Sí. La realidad es que tenemos un PBI entero en dólares fuera del sistema. Es la contracara de la desconfianza que genera Correcto, la Argentina. por eso digo, es tan importante que tratemos de formalizar más la economía. Vuelvo a ese escenario, por supuesto, es un escenario que nadie quiere, pero fíjate vos que incluso los que estaban en ese escenario con propiedades en dólares, la Argentina siempre rebotó y logró que quienes tienen inversiones en ladrillos nunca perdieron. Preserven y no pierdan, sino que al contrario, produzcan valor en el tiempo. Puede bajar transitoriamente en dólares como ha ocurrido, no sé, a partir del 2019 o 2018, pero siempre recupera el valor en dólares. Así es. Ahora vamos a hablar de los créditos hipotecarios. Tenés algo con eso, ¿no? Claro, claro, porque lo que se anunció junto con el tema alquileres fue que le van a dar nuevo impulso a un proyecto de ley que ya existe, que está en el Congreso, que se encuentra demorado, que no se aprobó y que el gobierno quiere volver a impulsar y que lo más pronto posible, ahí Massa dijo que en los próximos meses se va a aprobar, que son nuevos créditos hipotecarios que
Son atractivos por una cuestión, ¿no? Ahora vamos a los detalles. A ver, son préstamos para la construcción sobre terreno propio o para la adquisición o el cambio de vivienda, solamente vivienda a estrenar, solamente para primera escritura, incluye refacciones y ampliaciones, y la clave está acá, que las cuotas se van a actualizar, según este proyecto, por la evolución de los salarios, no por la UVA, la inflación, ni un mix entre inflación y salarios, sino solamente por el tema, por la evolución de los salarios. Entonces es muy importante porque, bueno, justamente, digamos, va en línea con el poder adquisitivo del que toma la deuda. A ver, la próxima placa, para el acreedor, la actualización, esto es importante también, dependerá de la inflación y del índice de la construcción. Para el acreedor, para el banco, o sea, el banco no va a tener pérdidas por eso digamos, hay una apuesta que esto pueda funcionar. Y la diferencia entre justamente la actualización por salarios y lo que reciben los bancos, que es esta actualización por la inflación y el costo de la construcción, eso lo va a poner entre el Estado, entre un aporte de los propios bancos, y también va a estar incluido en la prima de la cuota, o sea, en definitiva el deudor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Y bueno, tratar de hacer viable esto de que el deudor pague según lo que le aumenta el salario y el acreedor, el banco, cobre de acuerdo justamente a la inflación y al costo de la construcción. A ver, ahora me contesta Iván Sech. Así cerramos este tema con él. Después tenemos a Descalzi en Uruguay, tenemos a Adrián Sack en Estados Unidos. A ver si me pueden esperar, porque tenemos 35 minutos todavía de programa. Nos queda un solo corte, así que podemos... y vamos a sumar, hay novedades con el tema COVID en Europa. También hay novedades con algo que ha salido de la Universidad de Buenos Aires en este momento, noticia COVID. Y ahora vamos a hablar con Pablo Goldín de qué está negociando en este momento Guzmán con el FMI, ¿no? Y qué ha dicho que no el FMI. Ya hemos anticipado algo, pero lo quiero confirmar con Pablo Goldín. Vos la vez pasada diste un dato que yo hace tiempo no lo chequeé y me sorprendió mucho. Vos dijiste, en la Argentina, hoy el stock de créditos hipotecarios es 1% del PBI. Menos de un 1%. Menos de 1% del PBI de crédito hipotecario. Es decir, la gente que pueda aspirar a una casa propia con financiamiento, con crédito hipotecario. ¿En Bolivia cuánto es? Más del 10%. Más del 10% en Bolivia, ¿no? Bolivia gobernada, no sé, en la última década por Evo Morales, más allá de ese interregno del golpe militar y de un gobierno ahí de transición militar, y nuevamente gobernada por un delfín de Evo Morales, quien era su ministro de Economía. Tienen 10% del PBI en crédito hipotecario. Argentina, el país capitalista, el país, digamos, de la alternancia política y demás, 1%, menos de 1% del PBI de crédito hipotecario, ¿no? Que es la posibilidad única que alguien tiene para acceder a vivienda. Raro que no sea cero. Raro que no sea. Se debe ir dentro de un poquito, bueno, ya va para abajo. Creciendo, ¿no? Claro. Va achicándose. Sí. ¿Y Chile? 23% del PBI. 23% del PBI, casi un cuarto del PBI en créditos hipotecarios. En créditos hipotecarios. Esa es la contundencia de poner los caballos delante del carro, porque son todos países, aún con Evo Morales, que no tienen inflación. Entonces, tratar de, si vos querés, hacemos 200 planes sectoriales para recuperar cada uno de los sectores de la economía y algo va a mejorar, porque esto algo va a mejorar. Pero si no le agarramos el paquete global, como hizo Bolivia, como hizo Paraguay, como hizo Chile, seguro que Paraguay debe tener un montón también. Paraguay también, Uruguay, Perú, Brasil, digamos, estamos rodeados por países... De países donde hay crédito hipotecario. ¿Qué significa? En Paraguay me contaba la otra vez, que vas a un banco y le decís, bueno, quiero un crédito hipotecario. Bueno, 20 o 30 años. ¿Y qué tasa? ¿Quiere 5%? Un poquito por arriba de la inflación, digamos, la tasa que tiene. No hay posibilidad de una ley de crédito hipotecario que funcione hoy en la Argentina de manera como funciona en otros países. La UBA, ¿cuánto duró? Un año. No, y además la ley de alquileres del IPOVES, ¿cuánto duró? Un año. Y pero el hecho de que esta ley esté atada a la cuota, a los salarios, no le da... Bueno, todo subsidiado en el medio. Eso. No, perdóneme. El gobierno va a subsidiar. Pero no estoy de acuerdo por una simple y sencilla razón. Más allá de que, por supuesto, lo ideal es una macroeconomía estable con unos indicadores que acompañen
No lo tenemos hoy y nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados y tenemos una responsabilidad no solamente con nuestra industria, sino con la gente. Hay 13 millones de argentinos que no pueden tener una vivienda digna. Hay más de 3,5 millones de familias y eso va directamente relacionado con la pobreza, porque acá la pobreza en el INDEC se mide según el ingreso, ¿ok? Pero la realidad es que la UCA lo mide en 6 ¿Sabés cuánto dimensiones. hace que hay un déficit habitacional de 3 millones de viviendas desde que yo era chiquito? Bueno, perfecto. Pero es que es la realidad. ¿qué Tiene hacemos? razón, ¿Qué usted hacemos? tiene razón. Claro. Entonces, algo tenemos que hacer. Sí, pero Ahora, no forzar la máquina. Perdóneme. ¿Cuál es uno de los grandes temas que tiene el crédito hipotecario al lado de la realidad actual? En la realidad actual tenemos construcciones en donde, fideicomisos, por sobre todas las cosas, hay mucha informalidad. Hay un 60% de formalidad en promedio y un 40% de informalidad. Con lo cual, cuando se vende en función del costo formal. No hay un blanqueo, no hay una exteriorización de ese otro 40%. En cambio, con el crédito hipotecario, cuando se produce una venta, la realidad es que todo el costo queda blanqueado o debe ser blanqueado porque si no pagás ganancias de una manera infernal. Entonces, el crédito hipotecario, este proyecto de ley, lo que crea, básicamente, o lo que amplía es la base tributaria también. De manera tal, ¿no es cierto?, de que ese fondo compensador eventual porque funcionaría en los casos en donde la inflación le gane a los salarios, que no debería, Perdón, a ver, para que la gente debería ser el camino que la Argentina Sech, para siga. que la gente entienda. ¿Ustedes están pensando, esto podría aplicarse a partir del 2022? Por supuesto, claro. Un crédito hipotecario, acá hay un problema muy grande también entre el ingreso de la gente y el valor de las propiedades en dólares, ¿no? Es que otro ha quedado tema, todavía más lejos. Entonces, por supuesto, pero hoy Argentina es un país donde vos podés comprar a crédito un televisor, una plancha, un par de zapatillas, pero no podés comprar una vivienda a crédito, tenés que comprarla al contado. Es cierto que mucha gente igualmente no va a poder. De todas maneras, hay mucha gente que sí va a poder. Claro, pero por eso, por un lado puede haber crédito hipotecario para construir, digamos, que alguien pueda tener la posibilidad de construir con el crédito. De comprar construido, recién construido, porque acá la idea es motorizar, motorizar la construcción, ¿no? La generación de empleo directo, indirecto. No lo que pasó con los créditos UBA, que fueron a parar todos al usado. Fue básicamente una burbuja también inmobiliaria que se generó con los 100.000 créditos y que encima fueron impagables para quienes tenían un salario. ¿Y cómo sería entonces el esquema? Alguien va a un banco, saca un crédito, puede ser complemento, digamos, algunos dólares que tenga ahorrados, más el crédito hipotecario, ¿y a qué tasa ese crédito? Bueno, ahí está la competencia entre los bancos, el spread, pero básicamente más allá del spread, de la tasa, la variación del capital y de la cuota va a ser en función del CBS. Del salario. Del salario. Los ahorros, pues en este caso no se trata de proteger a los bancos, básicamente, ¿no?, que muy bien se protegen solos, sino a los ahorristas. Los ahorristas hoy van y ahorran en inflación, digamos, nadie va a depositar hoy en salarios a los bancos. Entonces, por eso la creación del fondo compensador. Un fondo compensador que en función de esto que le comentaba recién, es autosustentable, más allá de que en un principio tiene el aporte del Estado como primer disparador, los multilaterales, los bancos multilaterales de crédito, más una prima, como recién explicabas, que justamente genera un seguro ante... Pero perdón, el fondo compensador, a mí lo que me pierdo un poquito es, como decía Pablo, ¿no? Somos economistas, usted es empresario de la construcción, o sea, todo el tiempo está viendo ver cómo saca las obras adelante. Yo lo que me pierdo un poquito es, hay 50% de inflación. Uno va a un banco y te pagan 37% de tasa de interés, ¿no? El préstamo que te va a dar el banco, además es un préstamo a largo plazo, también está la hipoteca y demás, pero es un préstamo, qué sé yo, más o menos para que tengan los ingresos, tiene que ser 20 años, 15, 20 años. Entonces, ¿cuál es la tasa que va a tener ese préstamo? Bueno, ahí justamente es un tema que va a venir justamente de la... competencia entre los bancos, ¿no? y de cómo consigan los depósitos, y ahí de vuelta, ¿no es cierto? Si hay una baja en los depósitos en el sistema bancario argentino, es un problema. Esto es para que tenga un crecimiento gradual. La idea es que esto empiece y la economía, por supuesto, a medida que tengamos una macro más estable, pueda tener una mejor proyección. Y la idea es que la cuota del crédito se ajuste con la variación salarial. La cuota del crédito se va a ajustar con la variación salarial, más el spread del banco al que uno... concurra y con el cual saque el crédito. Sí, lo que pasa es que la variación salarial, claro, está bien. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente que la persona que se involucra en sacar un crédito
pueda organizar su vida alrededor de ese crédito, ¿no? Es decir, que no le impacte más del mismo porcentaje todos los meses que destinó cuando decidió sacar el crédito sobre los ingresos que tiene. ¿Y qué ahorro va a tener que tener la persona, el deudor? Digamos, Bueno, hay diferentes, en el proyecto de ley hay diferentes alternativas porque tenés 80% en algunos casos, digamos, de crédito hipotecario para determinadas compras de viviendas o construcción, o 100%, ¿no? Es decir, en algunos casos ningún ahorro, en algunos casos el 20% de ahorro, en otros casos un 10% y otro 10% a pagar en un plazo. Es decir, hay diferentes alternativas. Esto estaría disponible a partir de 2022. Bueno, vamos a ver si primero tenemos que tener la ley. La ¿no? ley, tiene que salir la ley. Repito, la ley está desde octubre del año pasado en el Congreso. Es cierto que el Congreso ha tenido poca actividad básicamente este año, pero es un tema fundamental para los argentinos. Pero se blanquearon solo 200 millones de dólares. Sí, porque hubo 5 días hábiles solamente Y de están blanqueo apostando... y con pandemia por medio, están bancos cerrados. apostando a 4.000 millones de dólares. Estamos apostando a 4.000, 5.000 millones de dólares. Bueno, obviamente todo lo que para el año que viene, todo lo que pueda aportar, digamos, y motorizar mínimamente el nivel de actividad. Y claramente hemos dicho varias veces que la forma de motorizar el nivel de actividad, si estabilizás mínimamente la situación, es los dólares de los propios argentinos saliendo del colchón. Con este nivel de dólar sale todo más barato que en el 2002. Fue la reactivación del 2002. Lo que pasa es que ¿por qué ahora no salen esos dólares del colchón? Y porque sigue habiendo una incertidumbre enorme respecto a cuál es el rumbo. Bueno, hoy no hay un blanqueo, digamos, que esté operativo, ¿no? No, pero cuando la cosa se estabiliza, esos dólares salen. En el 2003 no hubo un blanqueo especialmente y empezaron a salir los dólares porque vieron que había un escenario de estabilidad, ¿no? Pero generan economía informal, digo. Igualmente salieron y generaron... Pero se reactivó la economía. Correcto, sí, pero se reactivó la economía. No, en su momento el CEDIN se hizo así, con traer dólares, se cambiaban en el Banco Central, te daban un certificado y se construía. Así es. Sech, muchas gracias. Como gracias siempre, muy amable. Vamos con Adrián Sá, que está en Estados Unidos, y está Gustavo Descalzi en Uruguay. Adrián, bueno, ¿qué está pasando ahí en Estados Unidos? ¿Qué novedades? ¿Hay argentinos en Estados Unidos con esta novedad de las cuotas para los viajes al exterior que se eliminan a partir de hoy? Sí, a ver, los argentinos con los que pude hablar no están mayormente preocupados porque ya están acá de viaje, aunque lo ven como lo ven las agencias, por ejemplo la agencia Bloomberg acá, ¿no? Casi como una raya más al tigre, ¿no? Lo ven como parte de un paquete que tiene que ver con un mayor intervencionismo estatal y de mayor aislamiento de la economía en pos de defender justamente la fuga de dólares o de tratar de reverdecer las arcas argentinas de dólares, pero la gran repercusión está en Wall Street, donde las empresas argentinas siguen perdiendo valor. Imagínate Despegar.com, ¿no? Que cotiza en bolsa, está perdiendo 14,5 puntos en este momento, aunque hay que decir que afortunadamente para la Argentina los mercados están preocupados por otra cosa, y es por la variante NU, la nueva variante del COVID que se estuvo desarrollando en Sudáfrica y de la que hay noticias que es muchísimo más peligrosa que la variante Delta y que ya impuso restricciones en los viajes del Reino Unido. Sobre todo el Reino Unido le cerró las fronteras a Sudáfrica y otros 5 países del sur de África, y esto trajo mucha preocupación en los mercados y sobre todo en el sector de los viajes, teniendo en cuenta que acá en los Estados Unidos recién desde el 8 de noviembre se abrieron las fronteras para todos los países que estaban vedados, ¿no? Durante la pandemia, durante lo peor de la pandemia. Entonces, esta noticia sobre la Argentina, sobre lo que es, sobre todo, limitar la manera de pago que tienen los argentinos, digamos, es casi una noticia menor en este momento, ¿no? Hay cosas por las que hay que preocuparse más y por las que el Dow Jones está perdiendo 1000 puntos en este momento, ¿no? Entonces, por ese lado siempre dicen que cuando hay un mal mayor, en parte ayuda a poder llevar los nuestros, digamos, con mayor soltura o con más alivio, ¿no? A ver, Adrián, 2 cosas importantes. Venís contando fuerte caída de empresas que cotizan en Wall Street como Despegar, de hasta el 18%. Pero además estás contando algo que veníamos también comentando, que es un riesgo que tiene la Argentina, que es el fortalecimiento del dólar, ¿no? Empiezan a salir capitales de todos los países emergentes,
Y el dólar se fortalece, ¿por qué? Porque empiezan a devaluar los países de la región. Pasó con Turquía esta semana, es decir, los capitales se van a refugiar a Estados Unidos, a los bonos del Tesoro norteamericano, y eso tiene que ver en parte con lo que está sucediendo con la cuarta ola de COVID, la aparición esta de lo que vos estás diciendo ahora en Sudáfrica, pero lo que ya está pasando en Europa, y en parte porque está la idea de que Estados Unidos en algún momento, más temprano que tarde, va a empezar a ajustar monetariamente, a subir la tasa de interés, ¿no? La ratificación de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal esta semana, tiene que ver con esto, ¿no? Con ese mensaje de que Estados Unidos con 5 o 6% de inflación, bueno, hasta acá llegaron con el dinero barato para el mundo, ¿no? Con las tasas de interés muy bajas. Sí, así es. La presión está creciendo para que crezca justamente el valor del dólar, al aumentar el interés. Ahora prácticamente estamos con un interés de 0. Por eso hay muchas más transacciones. Se ha reactivado fuertemente el consumo aquí en los Estados Unidos, pero están preocupados por la caída del valor del dólar y otro factor que es muy importante, que es el precio del petróleo internacional, ¿no? Recordemos que el propio presidente Joe Biden apeló a las reservas de Estados Unidos de 50 millones de barriles para poder bajar el precio del combustible, que es uno de los principales motores de la inflación aquí en los Estados Unidos. Recordemos, es un 6.2% interanual hasta ahora, de octubre a octubre. Ya veremos dentro de pocos días qué pasó con noviembre. Pero la idea justamente es aumentar el tipo de interés, el valor del dólar en sí mismo, adelantar esa medida desde junio, como estaba prevista, a febrero, a enero o febrero. Así que estamos muy expectantes respecto a lo que pase ahí. ¿Sabés qué, Pablo? Te sumo acá y ahora me voy a Uruguay. De hecho, el dólar se fortaleció en el índice con una canasta de moneda, con el euro y con las monedas, el yuan y otras monedas. Estaba en 90 hace 3 meses, hoy está en 96 el dólar. Y la soja y otros commodities, la soja estaba en $550, hoy está abajo de los $450. Es decir, porque hay un espejo, cuando se fortalece el dólar y van todos los capitales hacia Estados Unidos, como las commodities están valuadas en dólares, el precio de las commodities cae, es un espejo escalcado. Entonces, ojo que esto puede ser el peor escenario para Argentina, que ha tenido viento a favor muy grande en todo este tiempo de crisis permanente, tasa de interés baja, super liquidez, precios récord de las commodities, y esto le mete más presión también a la necesidad de cerrar rápido con el Fondo Monetario, Pablo. Sí. Igual en nuestro humilde país, que está aislado del mundo, aislado de los flujos financieros, nuestro termómetro es el precio de la soja. El precio de la soja fue el que nos salvó de que haya una corrida cambiaria más fuerte en el verano pasado, cuando saltó a $600 y los exportadores vendieron mucho de los dólares que tenían guardados y el Banco Central salvó la ropa. Y ahora hay que mirar. Nosotros no somos Brasil o Perú o Chile que miramos los flujos financieros. Nosotros miramos el precio de la soja. Y si el precio de la soja se acerca más a 400 que a 500, el presidente del Banco Central duerme poco de noche. Hoy está cayendo el precio de la soja más del 2%, por esto, por lo que comentaba recién Adrián. Por el temor a la ola de COVID en Europa. Bueno, están cayendo, en el caso del Dow Jones en Wall Street, 2,5%, las bolsas de Europa 5%, acá obviamente está cayendo las bolsas argentinas 6%, pero bueno, también... Claro, que el presidente del Banco Central mira con un ojo al presidente de la Nación a ver qué le dice, y con otro ojo el precio de la soja. Claro, gracias, Adrián, muy amable como siempre. Está Gustavo Descalzi en Uruguay. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Maxi? ¿Cómo andás? Le cuento que aquí en el Uruguay fue sorpresa, preocupación, desazón y enojo. Las 4 cosas pasaron en pocos minutos a propósito de las medidas adoptadas por la Argentina. El hecho de que usted desde ahí no pueda comprar un paquete turístico de pasaje, hotel, viaje, los paquetes turísticos o de solo pasaje con su tarjeta y pagarlo en cuotas. Aquí en el Uruguay hubo una lectura complicada. Los operadores turísticos están ahora preocupados. Le cuento que en estas horas hay un cambio de estrategia por parte de las autoridades del Uruguay. La semana que viene reunión de gabinete para analizar cuáles son las medidas. Dicen algunos, bueno, ya sabíamos que algo podría pasar. Otros me han dicho, mirá, la verdad que
esto no afectaría tanto al núcleo duro, el núcleo de personas que ya sabe que tienen dispuesto de un ahorro para venir este verano al Uruguay. Pero no pensemos solo en el verano, el Uruguay, o de Punta del Este, el Uruguay tiene una industria turística en todo el país. Por tanto, Maxi, estamos atravesando días difíciles. Yo en este momento estoy en una bodega a 20 minutos aquí de Montevideo, se llama Spinobli, una bodega que trabaja mucho con turistas, ahora llena de brasileños, porque tenemos la final de la Copa mañana, pero que normalmente vienen muchísimos argentinos. Ya me estaban diciendo, me estoy preocupando porque nuestro servicio, nuestro paquete está en muchos de las ventas que la gente hace en la Argentina, de que hacen las agencias y que incluyen una visita en esta bodega. Ya ahora no lo van a poder comprar más con su tarjeta de crédito. Por tanto, mis amigos, vienen días de enorme preocupación aquí en mi país. Gustavo, la recomendación que te doy es reciban con los brazos abiertos a los brasileños, que obviamente van a llenar el Uruguay en este verano, y vénganse para la Argentina, que les va a salir todo regalado, digamos. Por lo menos ahora, no sabemos dentro de 3 meses cuando la inflación se coma el dólar de 200 o el dólar... Pero ahora van a venir, no lo van a poder creer. Desde la nafta, un almuerzo, lo que sea, no van a poder creer, viniendo con dólares en el bolsillo, lo que le sale en la Argentina. El turismo siempre es de ida y vuelta, así que de la misma manera que ustedes vienen para acá, nosotros vamos para ahí. Hay veces hay que hay simetrías cambiarias, como ahora. La Argentina está descalzada del resto del mundo. Totalmente. Y los precios en Argentina obviamente nos parecen baratos o ridículos algunos. Ya la nafta a 100 pesos, cuando usted la paga a 320 en el Uruguay, fíjese la distancia que tenemos. Claro, por eso. Pero usted ahorra todo en pesos pasa y en algún uruguayos. momento vuelve al equilibrio. Usted ahorra en pesos uruguayos y venga hacia acá con los pesos uruguayos, lo mismo que dólares, y va a ver que le sale todo regalado acá en Así Argentina. será, así será. Y de acá vamos a esperar a que Gallardo tome la decisión correcta. Y por eso me vine con la camiseta celeste campeona del año 30 para entusiasmarlo. Amigo Marcelo Gallardo, míreme a los ojos, tome la decisión correcta. Nada más, no le digo más nada. Están queriendo que vaya ahí a dirigir la selección, claro. Descalzi, sigue hablando de los precios, Descalzi. No, me parece que ahí en ese caso Gallardo le va a salir demasiado caro para Uruguay. Me parece que... No, se la regalamos, Tienen dólares, pero le va a salir muy caro Gallardo para Uruguay. Gracias, Gustavo, como siempre, muy amable. Abrazo grande, amigos. ¿Qué pasa? A ver, hay novedades, comunicado de la UBA respecto a ¿qué? A la vacunación. Hay una resolución muy importante, Maxi, del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que pide recomendar la incorporación de la vacunación contra el SARS-CoV-2 como vacunación obligatoria para toda la población adulta en la Argentina. Esta es una resolución que acaba de salir, la acaba de publicar el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Lo que dice es que considerando que está este rebrote en Europa, considerando las variantes que está teniendo el COVID en distintas partes del mundo, el avance de la variante Delta, considerando que las vacunas han demostrado ser seguras, eficaces y efectivas, y entonces pide que se incorpore como obligatoria la vacuna contra el COVID para toda población adulta en nuestro país. Seguramente esto va a derivar en una discusión sobre si tiene que formar parte del calendario de vacunación, la vacunación contra el COVID. Pero una cosa que esté en el calendario de vacunación, de hecho, cuando se dice que hay vacunas obligatorias en el calendario de vacunación, nunca es obligatoria. No. Es decir, está en el calendario obligatorio, pero si un padre no quiere vacunar a su hijo, no hay ningún tipo de sanción. No hay ninguna en la sanción, Argentina. es verdad. Distinto es si estamos hablando de una vacuna obligatoria, digamos, que es una vacuna donde si vos no te la aplicás, qué sé yo, tenés alguna sanción, o si no te aplicás la vacuna, no sé, hay algún tipo de imposibilidad de hacer un trámite esencial para la vida civil, qué sé yo. Bueno, en principio lo que piden desde el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la UBA es que sea obligatoria la vacunación contra el COVID para toda población adulta, esto es mayor de 18 años, dentro del país. Me parece importante aclarar esto, porque insisto, el calendario obligatorio de vacunación solo sirve, muy bueno, para que sea la vacuna gratuita, digamos, para que las que están por fuera del calendario obligatorio se pagan. La tiene que pagar la obra social, en parte, y en parte la persona que se la va a aplicar, o la prepaga. Fíjate, Maxi. Y no te la aplican gratis en ningún lado.
sí las que están en el calendario obligatorio. Distinto es lo que se está discutiendo en Europa, Exacto. que están discutiendo vacuna obligatoria. Es decir, Eso es si un no tenés poco- vacuna obligatoria, te cierran todo el acceso a un puesto de trabajo, el acceso al Estado, el acceso a distintas cosas. En esa línea en la que va, me ¿El parece, la comunicado? resolución, es una resolución de la Comisión Directiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires pidiendo que sea obligatoria la vacunación para todos los argentinos mayores de 18 años. ¿Qué es lo que vos decías recién? Se está discutiendo en Europa. Específicamente se dijo que Austria ya pensaba en implementarlo a partir de febrero, ya, dentro de un tiempito. A ver, está el doctor Nopov, que es médico sanitarista. ¿Qué tal, doctor? Gracias por atendernos. No, a ver, no escucho el audio, está muteado. A ver si podemos desmutearlo. A ver, ahora, Maxi. Sí, ahí lo escucho. Tengo muy poquito tiempo, ¿Cómo doctor. estás? Buenas. ¿Qué significa Buenas esto de tardes. vacuna obligatoria? ¿Qué significaría? A ver, en principio yo escuchaba lo que hablabas. En principio, para nosotros como Facultad de Medicina, como institución formadora de salud, significa una recomendación y estamos pidiendo una audiencia con el presidente de la Nación para recomendarle. Significa las dos cosas que decía. Por un lado, la incorporación al calendario de vacunación obligatorio. Y por otro lado, la verdad es que en época de pandemia, vos decías que no hay sanción. La verdad es que en época de pandemia habría que discutir, no somos nosotros los encargados de sancionar a nadie, por supuesto, pero habría que discutir cuál es el bien que se cuida más, si el bien público o el bien individual. Entendemos que es necesario una recomendación fuerte e incorporarla como obligatorio. Y podría haber sanciones. Y esa es una discusión con muchas enfermedades que tenemos. Digo, el tema del COVID viene avanzando. Recién leí que Europa cierra las fronteras con Sudáfrica por las nuevas variantes. Vemos lo que está pasando en Europa, como está habiendo un rebrote importante en países con distinto grado de vacunación. Así que pareciera que los que menos padecen los efectos graves son los países más vacunados. Por lo tanto, necesitamos seguir vacunándonos más. Nosotros somos en Latinoamérica el país que más ha avanzado con vacunación en términos de cantidad de vacunados y de calidad de vacunación. Está bien, doctor. Bueno, vamos a seguir con este tema. El calendario obligatorio es obvio que lo van a incluir en el calendario obligatorio porque hasta ahora ha sido solo el Estado el que la aplica, no la pueden aplicar los privados y obviamente uno tiende a pensar que por lo menos el año que viene, a ver si está el doctor ahí, no me lo saques de pantalla, por favor, efectivamente va a seguir. Distinto es el tema, porque tengo entendido que hasta ahora no hay ninguna vacuna que sea obligatoria en el sentido de que si no te la aplicás tenés algún tipo de sanción. Y obviamente hay vacunas que para los grupos de riesgo, no sé si el tema de la gripe, la bronquiolitis, todas esas cosas, es un drama, digamos, para los grupos de riesgo cuando no se la aplican. Pero aún así, Mirá, el Estado, yo te digo un poco más, el Estado Maxi, no pone obligatoriedad. Nosotros no somos el Estado, somos la facultad en una universidad autónoma, pero para poder dar el ejemplo en esto, tomamos otra resolución, que no es la que estás publicitando, respecto a nuestros hospitales universitarios, que ahí sí es la misma que ha tomado Francia y algunos otros países, que es la obligatoriedad para todos los trabajadores de los hospitales universitarios de la vacunación COVID. Digo, también es una manera de dar un ejemplo, de pregonar con el ejemplo lo que estamos Sí, bueno, en Estados Unidos también se ha puesto para distintos funcionarios públicos en áreas del Estado, también se ha puesto la obligatoriedad. Acá en la Argentina todavía no existe eso. No, quizás sea la primera vez. Está bien. Doctor, gracias, es muy amable. Gracias a vos, Maxi, saludos. Gracias, Pablo. Te agradezco mucho, no sé cómo te No, por agradezco. favor. Me mandar un saludo a Carlos, pero la verdad que te agradezco especialmente tu participación Gracias a ustedes. en el programa en este viernes. Nos vamos con la tapa del cronista en el día de hoy, que está con todo esto, con todo lo que está pasando con el tema de las nuevas regulaciones para tarjeta de crédito. Una cobertura muy buena que ha hecho el cronista en el día de hoy, la seguí atentamente. Y además el rulo, nos olvidamos de hablar del rulo, de cómo saltear el tema de las regulaciones para los límites a las tarjetas de crédito. Vamos a hablar de eso el lunes, aunque ya me imagino que para el lunes ese rulo va a desaparecer porque el Banco Central le va a encontrar una forma de cerrarlo. Tanda y ya está llegando Marce Pagano al aire de A24. Chau, pásenla bien.